Hola, adivinen dónde estamos en nuestro nuevo capítulo temporal Amigos Viajar. Miren, adivinen. A ver, ¿qué se ve? Oh. Estamos en Pucón. Estamos en Pucón, nos arrancamos el fin de Semana Santo y vinimos por 3 días. Hoy vamos a ir a Los Saltos, mañana vamos a subir el ascenso al volcán, así que no se lo pierdan. Y pasado mañana vamos a hacer un trekking al Huerquehue. Sí, mañana vamos a estar en la punta de ese volcán. Oye, vamos a llegar hasta el cráter. Me estoy mentalizando porque nos dijeron que son 5 horas solo de subida. Pucón tiene muchas cosas para hacer. Muchas. Pero yo creo que muy poca gente sube hasta la cima de ese volcán. Es más, nos comentaban que disminuyó harto el ascenso al volcán las personas que subían después de la pandemia, creo que fue, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, estuvo 2 años además cerrado por la actividad volcánica. Sí, y me refiero a que poca gente sube. Si bien cuando estemos subiendo te vas a dar cuenta que hay mucha gente que sube. Cuando digo que es poca gente la que sube, lo digo en relación a las personas que vienen a Pucón, que son muchas, es uno de los pueblos más turísticos del país. Así que ¡vamos! Son las 1 de la tarde, hoy día nos despertamos tarde, porque llegamos anoche como a las 3 de la mañana. 3 y 3 y media durmiendo porque nos vinimos en auto desde Viña del Mar. Nos vinimos en auto. Fueron hartas horas, había mucho vehículo, así que igual hay que andar con más precaución, más despacio. Así que nada, llegamos bien, dormimos bien, descansamos, así que es un día relajado y disfrutar. Y sabes que pensamos venir en auto porque el pasaje en avión en esta fecha, que es Semana Santa, sube de una manera enorme. Estaba en más de 200.000 pesos Y el bus por también. persona. Y el bus estaba en cerca de 120.000 pesos por persona ida y vuelta por este fin de semana. Sí. Así que sacando las cuentas, venir en auto nos salía más o menos parecido a venir en bus y teníamos la libertad de movernos libremente como quisiéramos, ir para todas partes en nuestro auto. Así que ahora, antes de ir a las cascadas, llegamos al centro de Pucón. A pesar de ser Semana Santa, se ve poquita gente. Y hace poco estuvimos acá, estuvimos hace 2 meses, ¿no? Febrero. ¿Cómo es? Enero. En enero, ¿verdad? Y había mucha gente. ahí vamos a hacer el ascenso al volcán. Menos mal que por tema de la vida no lo pudimos hacer y vamos a hacer ahora. Y nos dijeron que de hecho en enero no es la mejor como época para ascender al volcán, hacer el ascenso. O sea, a ver, dejemos las cosas claras. En verano es una muy buena época porque te va a tocar el clima muy bueno, las vistas muy buenas. Pero hay poca nieve arriba, entonces es un poco más pesado para subirlo porque es más roca volcánica, suelta. Y es lindo subirlo con nieve. Y había poca nieve en enero, febrero, hasta incluso hace un par de semanas atrás, principios de abril. ¿Y ahora? Había muy poca nieve. Mira ahora cómo está. Está hermoso para poder subirlo. Vinimos a almorzar al camino. El camino. Queda a unas 3 cuadras más o menos de la calle principal de Pucón, en dirección hacia el casino. Se ve bien bueno el lugar. Esta es la carta de precio. Nosotros vamos a compartir mitad y mitad. Un caprese y un jamaicano en churrasco. 12.700 y 12.900 cada uno. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y llegaron mi jamaiquino Y el caprese. Vienen en pan ciabatta y se ve bien bueno. Se ve bien rico. Falta nuestro bebestible y estamos. Aprobadísimo. Oye, está buenísimo y tiene mucho. Bueno.
Cuando estás caminando por las calles de Pucón te das cuenta de por qué es una de las capitales del turismo nacional. Tienes de muchas cosas, de hecho, comida casera para comer. Hay muchas tiendas de souvenir, está todo hecho para el turista. Así que no te va a faltar nada. Y vas a poder recorrer el centro de Pucón de manera muy entretenida, conociendo todos los rincones. Y esa nubosidad que se ve en la cima del cono, ¿será humo del volcán o será una nube? Este es uno de los volcanes más controlados del país. Y por lo mismo tiene que estar con una actividad muy baja para permitir los ascensos hasta la cima. Sí, de hecho antes comentaban que en los años 90 la gente podía subir estando súper activo. Sí, viéndose la laguna de lava. Sí. Ahora al parecer no se alcanza a ver. Veremos mañana si es que podemos ver algo o no. Y creo que también por seguridad es bueno, sí. Aunque el riesgo se corre siempre. Se supone que las condiciones del clima para mañana van a estar muy similares a las de hoy. Y hoy el día está precioso. Vamos a disfrutar las cascaditas. Y mañana ojalá el ascenso esté espectacular también con un día como este. Creo que esta vez vamos a caminar más que hace como 7 años atrás. Porque la subida era un poco más arriba, dijeron. Sí, el andarivel llega un poco más abajo. Hay un andarivel que no está funcionando y el que nos dejó más arriba la otra vez. Así que me voy a preparar mentalmente también. Son cerca de 5 horas de subida, pero mañana vamos a estar comentando todo lo que se tiene que saber respecto a este volcán, que es uno de los volcanes más activos de Chile, sí. Si es que no es el más. Oye, me voy a mentalizar, me di un poco de cosas. Tenemos un problema. Nos estacionamos acá porque acá era donde nos mandaba el mapa hacia el Salto el Claro, pero había gente que venía caminando de regreso y nos dijeron que no había nada. Entonces, ustedes vienen, ponen la ubicación Salto el Claro en Google y no es ahí. Y ahí no es. Nos cambiamos de estacionamiento un poquito más arriba. Vemos que hay hartos autos estacionados y hay como un caminito acá. Así que suponemos que debe ser aquí. Vamos a empezar a caminar por el senderito que nosotros creemos que es la entrada a los saltos, al Salto el Claro. ¿Será acá? ¿Qué crees tú? ¿Qué te dice el mapa? Nada. Nada, el mapa me manda para donde estábamos recién. Pero esto debe quedar unos 100 metros antes de donde nos decía el mapa que teníamos que llegar. Hemos caminado por este camino, hemos encontrado murta o murtilla en las laderas, en sus arbustos de murta. Y me parece que por acá sí que puede ser la entrada al salto. Nos encontramos con esas personas y nos dijeron que sí. Y de hecho está reafirmado por este letrero que dice salto. Dicen que hay que llevar agua, nosotros no traemos nada. Así que vamos a ver qué tal. Ahí están los precios bien artesanales. Estamos en el medio del bosque. Así que comenzamos el descenso. Pasaste caminando de largo y no te fijaste que estamos en una zona de copihue. ¿Verdad? Y hay muchos. El copihue, la flor típica nacional chilena. Es una flor silvestre que se encuentra en estas zonas del sur de Chile. Ahí están cerrados. Estuvimos un poco perdidos al principio, pero fue fácil después dar con la entrada. Pero no hay ninguna señal de eso. Bueno, lo más probable es que cuando vengan van a encontrar varios autos estacionados afuera. Así que esa va a ser una señal potente de que este es el lugar. Cuando vienes bajando por acá, el sendero te da dos opciones. Ir hacia donde van ellos, que es hacia el salto, o a este otro lado, que es el mirador. Como vamos bajando, primero nosotros vamos a ir al mirador. ¡Wow! Que se ve lindo entre medio de los árboles. Llegamos al mirador. ¿Te gusta lo que ves? Está muy lindo. Está bonito, ¿no?
Una caída de agua súper alta. En breve vamos a ir para abajo para ver desde ahí el salto. Chile es precioso, ¿ah? Estos lugares así me emocionan mucho, son muy bellos. Mientras vamos bajando sentimos un fuerte olor a canela. Está muy aromático el bosque. Y el camino es de barro con muchas raíces que pueden ser resbalosas, así que hay que bajar con mucho cuidado. Ya estamos en el salto y nadie nos ha cobrado entrada. Yo creo que en el verano debe haber una persona. Debe ser temporada alta, quizás cobran. Ahora estamos en Semana Santa, si bien hay hartas personas que salen de viaje este fin de semana, no había nadie cobrando entrada. ¡Qué hermoso! ¡Wow! A pesar de la complicación que tuvimos al principio, en términos generales, es súper fácil llegar acá. Así que deberían hacerlo, si es que andan por la zona. Vengan a este salto, está muy lindo, miren. No, está precioso. Vengan, vengan. Es que miren dónde estamos. Cascada atrás y este tremendo lugar. En todos lados sale agua. Miren. Ya pues Cata, despídete del lugar, si nos vamos. No me quiero ir. Vamos a otro sitio. Está muy lindo. Venimos de regreso y si se preguntan, oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos mirador o salto? Yo les recomiendo hacer ambos, mirador y salto. Nosotros primero nos fuimos al mirador, que era más corto, y después bajamos al salto. Pero ambos son preciosos. Tienen distinta perspectiva. Sí, así que vayan por los dos. Que están aquí, tienen que hacer los dos. Estamos llegando a la salida, falta poco. Y en este lugar nosotros creemos que es donde se compra la entrada, cuando hay alguien cobrando entrada. ¿Y hay mesita para comer? Son 10 para las 5 de la tarde. Estamos en una temporada donde ya empieza a oscurecer un poco antes, así que haremos el esfuerzo por ir a otro lugar. La subida es empinada, pero no es tan cansadora. No. Salimos. Nos demoramos como 15 minutos en subir. Nos tocó un día precioso. Todavía queda un poco. Ya, llegamos pero con lo justo al Salto de los Mellizos. 5:34 y vamos a partir, estamos acá. Hay que irnos por este puente que solo pasan hasta 2 personas y el mirador principal está aquí. Me dijeron que son como 20 minutos hasta llegar hasta el mirador y después muy cortito para llegar acá. Sí, tenemos que estar acá afuera a las 6:30, a más tardar, así que vamos. ¿Cuánto es el valor de la entrada? 3.500 pesos cuesta la entrada. Y hay varias actividades que se pueden hacer acá. Rapel, hay tirolesa. Pero para hacer el circuito, el sendero, 3.500 pesos por persona. Llegamos al Salto de los Mellizos. Mira. ¿Sabían que? Hay una foto de alguien que se ha tirado en kayak por el salto. ¿Vamos a verlo? ¿Conozcámoslo? En el pasado la piedra superior del salto de los mellizos era completa y el agua caía sobre ella. Sin embargo, el terremoto del 2010 la agrietó y luego, debido a la presión del agua, se rompió, creando un agujero en el centro que nos brinda un paisaje impresionante. Cuando el río aumenta su caudal durante el invierno, se puede observar una segunda cascada. Por esta razón se le conoce como los mellizos. ¡Qué bonito! ¡Wow! Mira cómo cae el agua ahí del centro. Tiene la forma de que el agua pasaba por ahí antes. Pero ahora como ahí se agrietó, cae antes.
Ojo que este lugar cierra a las 6:30, tienen que estar afuera. Así que no lleguen más allá de las 5:30. Vamos de regreso. Tenemos que llegar en 20 minutos. Van a ser ya las 6:30 de la tarde. Y poco a poco nos va cayendo la noche. Se pone un poco más helado. Este lugar, por si acaso, donde están las cascadas mellizas, se llama Palguín Adventure Park, por si acaso. Lo pueden buscar de las dos formas en Google Maps. Pero vamos a dejar abajo en la caja de descripción las coordenadas, la ubicación de este lugar. Palguín Adventure Park. Este es el lugar. Tiene estacionamiento. Y tiene una cafetería que en este momento está cerrada. Cerró recién. Cuando llegamos estaba abierto. Así que nos vamos a lo que vinimos, Cata. Ahora tenemos que ir al supermercado a abastecernos de nuestro alimento para mañana, para el volcán, comer rápido y acostarnos muy temprano. Y estamos en el supermercado. Sí, vamos a llevar unos pancitos con pan y queso. Y jamón. Y algo, no sé, algo dulce para comer, que nos dé energía. ¿Qué llevamos? Llegamos al departamento. Oye, arrendamos un departamento por Booking que está súper bueno, está muy bien ubicado. Está entre el supermercado Líder y el TIT. Camino Internacional. Ahora está oscuro, pero tenemos una vista. Sí, mira, esa mesa que está fuera de la terraza estaba acá adentro, pero la sacamos para ver el balcón mientras desayunamos. Y nos vinimos al departamento porque nos vamos a acostar. Mañana tenemos que levantarnos muy tempranito. Mostremos un poquito del departamento. Ya. A ver. Acá pensamos que eran dos dormitorios y en verdad una litera que está afuera. El baño. Y acá es nuestro dormitorio. Y la terraza es súper grande, en verdad. Sí. Es súper. Está muy bueno el departamento. Y costó algo así como 55.000 pesos por noche. 55.000 pesos por noche. Unos $50 por noche. Así que encontramos que es una muy buena alternativa. Además podemos ir al centro caminando. Nos demoramos unos 20 minutos en llegar al centro. Sí. Y buenas noches, porque hay que ir a dormir. Van a ser recién las 8:30. Sí, van a ser las 8:30. Pero mañana nos levantamos a las 5 de la mañana. Sí. Así que hay que descansar. Y nos despedimos para mañana subir el volcán y tener toda la energía. Por eso a dormir tempranito. Adiós. Adiós. Buenos días, son las 6:16 y estamos llegando para hacer el ascenso al volcán Akaltur. Vamos llegando un poco atrasados, un minuto. Sí. Así que vamos. Ya, vamos a registrarnos para subir al volcán. Mira, esta al parecer es la van que nos lleva. Y la gente ya está arriba esperando. Así que haremos el registro. Hoy aquí estamos con las pruebas, ya estamos listos nosotros. Listos entre a la mitad nomás, los puros zapatos. Guardando las cosas en la mochila. Y estamos así. Ya, vamos saliendo, tenemos todas las cosas adentro de la mochila. Así que ahora nos vamos a subir a la van. Tenemos que estar a las 7 de la mañana llegando al control de CONAF. Así que vamos. Llegamos a los pies del volcán Villarrica. 2.847 metros sobre el nivel del mar tiene la cima del cono de este volcán. Estamos preparando las cosas. Tenemos que ponernos el casco acá. Y vamos a subir hasta cierto nivel en un andarivel. Como datito, la última erupción fue el 2015, el 3 de marzo. Y nosotros, bueno, hace como 7 años atrás más o menos, subimos y se demoraba como 4 horas el ascenso. Y por temas de concesión, ya ahora son entre 5 a 6 horas. Así que... Sí, se demoraba menos porque antes funcionaba un andarivel que te dejaba más arriba. Ahora ese andarivel está abandonado. Vamos a tomar un andarivel, pero nos deja más abajo. Así que vamos de hecho, partimos desde donde antes
Subíamos la nivel. Sí. Y es importante tener en cuenta que para subir tienen que subir con guías certificados por CONAF. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con la Francia? ¿Está en silencio? Comenzamos. Oye, estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que llegar a más de 2800. Estamos esperando subir. Oye, ¿el teleférico cuánto costaba? 18.000 pesos. Sí. Puedes subir caminando también, sin tener que pagar. Como media hora, pero se agradece, dicen, a la bajada. Mochila adelante, Adelante para sentarnos. lista para tomar el andarivel. Y ya vamos en el andarivel. Vamos subiendo. Chugoy, chugoy. Oye, qué bonito se ven los bosques. Mira el color de los Miren, las miren, hojas, miren, todo, miren. ¿eh? Subimos recién por el andarivel. Mira cómo se ve el lago Villarrica. Y acá arriba hay una cafetería. Así que pasamos al baño también. Estamos comenzando este ascenso. Oye, oigan, que traiga el lente. No me gusta ocuparlos, pero son necesarios para la nieve. 4 a 6 horas va a durar el ascenso hasta la cumbre. Allá al fondo se ve el volcán Yaima del Parque Nacional Conguillío. Y partimos a las 8:12. Vamos. A buena hora. Estaremos llegando como al mediodía, un poquito pasado. Antes este andarivel funcionaba y nos dejaba allá arriba. Un buen ahorro de tiempo y de energía. Va mucha gente subiendo, ¿eh? Se parece a estos videos que uno ve del Everest, con mucha gente subiendo la montaña. ¿Cuál debe ser ese? Ese debe ser el Caburga. ¿Verdad? Caburga. Y hay otro más. Sí. Las vistas comienzan a ser espectaculares. Uno camina normalmente a paso lento, así que tan cansador no es, pero sí empieza a dar calor. Cuando vinimos la primera vez, hasta acá llegamos. Acá partíamos la subida. Ahora todo esto se hace caminando. Y comenzó la nieve. Ahora nos están colocando, Joaquín, las polainas. ¿Esto va para abajo? Sí, mira, pásame, te muestro con la primera, esta va la otra patita. Nos estamos equipando para seguir subiendo polainas por la nieve blanda, si es que hay, para que no entre por los Después ya zapatos. queda más rápido para llegar y colocar los grampones. Estamos en los 1800 metros. Próxima parada, los 2000. Sí. ¿Cómo va, Cata? Fascinada lo hermoso. Vamos súper bien, vamos a un paso lento, seguros, así que yo creo que muchos realmente pueden hacer esto. Vamos que se puede, ¿cierto? Sí. Está hermoso, hermoso. Vamos a poner los grampones ahora, porque después parte un poco más empinado. Hermoso. $2.300 metros, ya nos falta menos, 547 metros para llegar a la cima del volcán.
Hicimos una parada técnica para comer. Y hay una mirada. Y hay una vista espectacular acá. Hacia allá se ve Villarrica. Acá está Pucón. La Boca Burga. Y desde acá ya se ven los volcanes. Volcán Yaima, Lonquimay y Sierra Nevada. Y acá este manto blanco es el volcán Soyipulli. Es espectacular el volcán Soyipulli. Vayan a ver el video que tenemos sobre el volcán Soyipulli, es precioso. Mira, y tenemos que ir por acá. Ir subiendo por donde van todos ellos. ¿Agüita? Agüita, necesaria. Necesaria. Una barrita o un pequeño chocolate sería igual buen momento para aquello. Oye, hicimos una parada técnica, no más de 10 minutos serán, para comer un poquito, algo chiquitito de azúcar, agüita, y nos vamos a la falsa cumbre, que son aprox como 30 minutos, para luego llegar a la cumbre, que son 20 minutos más, APP. Ya vamos a un paso lento, tranquilo, seguro. Sí, no, y aparte vamos con los mejores guías que suben al volcán, con Joaco y con Google. Así que vamos súper bien. Demasiado. Oye, aquí se ve ya la falsa cumbre. No se ve la cumbre. Vamos. Mira el hielo, hermoso en las rocas. Tremendo guía. Así es. ¿Y aquí a poco ya? No queda nada para la falsa cumbre. Más arriba está la cumbre verdadera. Estamos a 5 minutos de la falsa. 5 minutos de la falsa. Y con esta hermosa vista llegamos a la falsa cumbre. Ojo, Todavía nos falta. todavía nos falta, tenemos que dejar las mochilas acá y serán como unos 20 minutos ya a la cumbre. ¿Verdad? Mira, hay mucha gente acá. Acá todos dejan su mochila y suben solamente con su máscara de gas para arriba. Pancito. El mejor pan de la vida en el volcán. En la montaña se come lo mejor comida. Estamos sacando la máscara de gas porque hay que llegar a la cumbre con ella. Esperemos no ocuparla. Veía que estaba saliendo un hito del cráter. Ya, vamos partiendo. Ahora, próxima parada, la cumbre. Estamos llegando a la cumbre. Llegamos. Llegamos. Mira, ahí se ve el cráter. Se ve ahí. Buena. Grande, cabros. Vale. Ojalá que sea la primera cumbre de varios. Algunos tienen varias ya. Se ve el gas saliendo. Tremendo cráter. Son 200 metros de diámetro más o menos. Vamos más a la orilla. Hay mucha gente, ¿eh? Nosotros veíamos hacia arriba y hacia abajo. Y al ojo yo creo que unas 200 personas subiendo. Todos en fila india. Qué hermoso. Nos demoramos 7 años en volver a subirlo. Creo que nos demoramos harto. Porque es... Deberíamos venir más seguido. Sí, es muy lindo. Oye, dificultad. Dificultad media alta. No, este volcán, todo el camino vimos los... Mira, tremendo volcán. ¿Cuál es ese? Wow. Estamos en zona de volcanes. ¿Qué volcán es? Lanín y Lanín. el más alto Lanín. Es el techo de la Araucanía. El más alto acá. Y para ir a ese, ¿por dónde se tiene que Por llegar? la espina de pescado, cara chilena,
Se puede hacer en un día, 9 horas o 12, dependiendo de la condición física, y si no, 2 días. 2 días. Para la gente que no tiene tanta costumbre, 2 días. Súper alto. ¿Qué tropiquen? Atrás el colmillo del diablo. Así que se ve como una puntita más. ¿Ya? Colmillo del diablo. Y las que están sin nieve atrás, las peinetas. Lugar de escalada. Pero no. Ok, whisky to whisky. Grita Pucuga. ¡Avanza! Hermoso, con mayúscula, ultra mega mayúscula. Vengan, no, vengan, de verdad, vengan, es tremendo. La subida a veces se puede hacer pesada, pero no, nada Sí. del otro mundo, todo el mundo lo puede hacer. Paso Tienes que venir a paso lento. Y acá arriba, bueno, el cráter está saliendo gases, pero te permite estar sin la máscara. De repente estoy haciendo así. Sí, de pronto como que ahoga algo, pero súper poco. Y no se alcanza a ver el lago de lava. No hay. No se ve el lago de lava. Hay veces que está más alto, pero cuando está más alto ya no se permite subir al volcán. Recordar que este es uno de los volcanes más monitoreados Y más activos. del país. Mira, ¿cómo se ve ahí? Un hoyo, mira, no Hay cavernas. Es más, hay un tour guiado que es a una parte del glaciar acá en el volcán Villarrica. Para una ¿Viste? próxima oportunidad. Es un estratovolcano. O sea, cada vez que va haciendo erupción se van formando nuevas capas y va creciendo. Algún día va a llegar a ser como el de allá atrás. Es súper alto. Oye, y por regulación de CONAF no se puede estar acá arriba más de 10 minutos, así que Entre 10 a 20 minutos. ahora nos vamos. La bajada va a ser más fácil porque nos vamos en culi patín. Nos vamos de poto, más abajito. Mira el hielo. Oh, esto es mágico. De verdad es muy mágico. Y con el tremendo regalo que nos tocó un día precioso. Podemos ver todo desde acá arriba. Está casi completamente despejado. Algunas nubes que se ven al horizonte. Tal vez mañana cae algo de agua en la tarde. Pero el día hoy ha estado perfecto. Así que ahora vamos a bajar. Oye, ahora estamos guardando todo, hasta el celular, para tirarnos por el culipatín. Porque creo que se puede hasta romper. De esta forma, en caso que necesite evadir algo enfrente de mí, empujar una persona, una mosca, una botella, lo que sea, bueno, ahí mi espalda directa en la posición. Queda la última parte. ¿Cómo estuvo la bajada? Hoy demasiado entretenida, que hacerla de nuevo. Y Había harta nieve, recomendaban así que hemos estado harto a rato. fines de octubre llegas hasta abajo. Y desde la punta. Ya falta súper poco para que terminemos. Yo creo que debe faltar menos de 1 kilómetro para llegar hasta la cafetería donde tomamos la andarivel. Creo que algo súper importante para hacer un ascenso al volcán, este y cualquier otro, va mucho aquí en la mente. Así que mentalícense porque van a llegar, estoy más que segura. La cata está mística últimamente, ¿eh? Vamos a tomar la silla ahora y estamos casi terminando. Queda poco, queda poco. Ya chiquillos, vamos bajando por la telesilla. Ahora no nos queda nada, en menos de 5 minutos llegaremos a la parte inicial donde comenzamos este trekking. Vamos aquí con las mochilas encima. Oye, pero el paisaje de acá está espectacular, mira, se ve hacia abajo el lago Villarrica, bosque de lenga con un color café,
increíble. De otoño. Y hacia atrás, el volcán Villarrica. Hermoso todo. Hermoso todo. Mira, por allá va un grupo que no pagó la telecilla. La telecilla, el andarivel vale 18.000 pesos. Y te lleva de subida y de bajada. Te ahorra un buen tramo. Pero si quieres ahorrar plata, puedes no pagar la telecilla, puedes no pagar el andarivel y como opción te vas caminando. Debe ser 1 hora más de caminata, pero se puede hacer. Llegas bien tempranito, a paso lento, todo controlado. Listo, acabamos de llegar, bajar del andarivel. Terminó esta excursión al volcán Villarrica. Estamos con Joaco, con el dueño de la agencia, tremendo guía. Los invitamos de verdad a reservar con ellos. Una tremenda experiencia que han hecho. Muy buen guía, sí, bacán. De verdad, vayan Con el Joaco. Con el Joaco. ¿Cómo se llama la agencia, Joaco? Antu Ríos y Montañas. Nos pueden buscar en Instagram como Antu Pucón o en la web www.antupucón.cl. Venimos todos los días, de lunes a domingo, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo ameriten. Y hoy día nos tocó un día espectacular. Increíble. Gracias por la confianza. Cata, Gracias a ti. una máquina. Gracias a ti. Gracias a ti, Toñito Joaco. ahí está, una Muchas máquina gracias. también, nuestro amigo Cristóbal. Así que todos invitados a Todos contratar a Pucón, con ellos. Villarrica, eso. Y vamos. Venimos saliendo de la agencia, llegamos hace harto rato acá a la agencia, pero nos tenían unas cervecitas, Oye, papitas sí, muy fritas, amorosos. compartir con los guías, conversación entre las personas que viajaban, los guías, muy buena onda. Sí. De verdad estuvo buenísimo. Y mira acá, allá atrás, en la punta de esa montaña, estuvimos hace un par de horas. Un cuarto para las 2 creo que llegamos a la cima. De verdad fue una experiencia Hermoso. bacán, exquisita. El día estuvo rico. La agencia que nos llevó se preocupó mucho de nosotros, de la seguridad, de que lo pasáramos bien. Veíamos de pronto otras personas que iban con otras agencias que subían con zapatos sin grampones. Nosotros desde el primer minuto nos hicieron poner grampones, que la Piolet. seguridad, el piolet, la seguridad era muy importante para ellos y la experiencia del cliente era lo principal. Así que tremendamente recomendado. Actualmente, yo creo que van a preguntar, el valor 2025 son 140.000 pesos por persona y valen totalmente la pena. Imagínense, o sea, ese volcán que estamos viendo ahora, lo subimos hace un rato. No, Estuvo de exquisito, verdad, muy rico. Así que recomendado. Y recuerden, fuimos un paso súper lento y llegamos. Así que muchos, yo creo que están viendo esto, pueden. Así que chiquillos, ojalá les haya gustado este video, ojalá les haya tincado hacer esta actividad si es que alguna vez vienen a Pucón y no la han hecho, o si la han hecho, volver a hacerla. Nosotros la hicimos hace varios años atrás y fue una experiencia nueva para nosotros, otra vez. Sí. Una nueva experiencia que volveríamos a hacer muchas veces más, a pesar de Y- haberla hecho antes. Sí, de hecho creo que 7 años más o menos fueron que no lo hacíamos. Creo que pasó mucho tiempo. Y además estuvo 2 años el volcán sin poder hacer ascenso. O sea, en verdad hay que aprovechar esto cuando la oportunidad se da, ¿Sí? hay que tomarlas. Imagínate que vienes a Pucón el próximo verano o vienes el próximo mes y tienes la posibilidad de subir el volcán, hazlo, porque no sabes si va a estar cerrado después por 1 o 2 año, años 2, 3, 4, por quién alguna sabe. erupción volcánica. Sí, Es un tremendo volcán, muy lindo, el cráter arriba, es una experiencia fascinante estar ahí en ese lugar. Así que ojalá les haya gustado mucho este video. si les gustó mucho, un me gusta. Coméntenos, pregúntenos lo que quieran. Ahí si los podemos ayudar, felices con ayudarlos. Y ya saben, a seguir viendo nuestros videos. Y suscríbanse si es que no ¿Verdad? se han suscrito. Y recuerden que la vida es viajar.